que analicemos, que pensemos realmente qué dice el que tiene la última palabra. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor en esta hora. Bendito sea tu Padre, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Solo tú eres el soberano, el Rey de reyes, el único que vive por los siglos de los siglos. En esta hora, oh Dios, venimos una vez más delante de ti para decirte gracias por tu amor y tus misericordias, para decirte gracias por tus bondades y gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de los hombres, mujeres que ha puesto en este lugar para darte la gloria y la honra. Y gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo con cada uno de estos tus hijos, Señor, esperando que sea tú quien ponga las palabras y sea tu Santo Espíritu que nos conceda la sabiduría, porque para hacer esto nadie es suficiente, la suficiencia viene de ti. Por eso, sometido a ti, Señor, en esta hora, te adoramos y te pedimos que sea con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué interesante es el tema. ¿Quién tiene la última palabra? Yo sé que yo no soy el único, que muchos de nosotros hemos escuchado de una manera u otra decir que el que tiene la última palabra en la casa es el hombre. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? También hemos escuchado hombres decir, en mi casa mando yo. ¿Sí o sí? Muchas veces lo hemos escuchado. También hemos escuchado a otros decir, en mi casa yo tengo la última palabra, sí, lo que dice mi esposa, lo que ella dice. Lo hemos escuchado eso también. Pero realmente, ¿quién debe tener la última palabra en mi casa y en mi vida? ¿Quién debe tener la última palabra en mi vida y en mi casa? Nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios es el que debe tener la última palabra en nuestras vidas y en nuestra casa. Y si nosotros analizamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que Él no tiene la última palabra para nosotros. La gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos, determinamos nosotros hacerla, aún sin consultarle a Él y sin consultar su última palabra que nos ha dado. La gran mayoría de nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones, hacemos las cosas como bien nos parece, sin preguntarle, sin consultarle al que tiene la última palabra. Pero también en nuestras vidas, como familia, como esposo, Él no tiene la última palabra. En la crianza de nuestros hijos, en la gran mayoría de las veces, Él no tiene la última palabra. La tenemos nosotros. La criamos o lo criamos a nuestra manera. Les enseñamos a nuestra manera. Tratamos a nuestra esposa a la manera que nosotros entendemos. Y entendemos que el matrimonio es una empresa nuestra. Y nosotros podemos manejarla a la manera que se nos antoje. Y no es así. Gracias. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche algunos principios que pueden ayudarnos a entender cómo Dios debe tener la última palabra en nuestras vidas. ¿Y qué nos enseña Él como esa última palabra para nuestra vida? Pero tenemos que partir de este punto. La última palabra en mi vida y en mi casa debe tenerla el Señor. Si nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, Él debe tener la última palabra en mi vida y en mi casa. Dicho sea de paso, si Él no la tiene en mi vida, no la va a tener en mi casa. ¿Por qué no puede tenerla en mi casa si no la tiene en mi vida? Si yo hago lo que bien me parece, ¿cómo va a tener Dios la última palabra en mi casa? Y por lo menos hay dos razones fundamentales o dos fundamentos por la cual Dios o por los cuales Dios debe tener o el Señor debe tener la última palabra en nuestras vidas. En primer lugar, Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Cuando nosotros vamos a Colosenses, alguien puede buscar Colosenses capítulo 1 versículo 16
Esto es un taller, podemos leerlo, usted puede leerlo, tiene la libertad de leerlo. Es decir, Él es el creador de todas las cosas, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Entonces usted y yo somos creación de Dios. Aparte de ser creación de Dios, somos hijos de Dios. Por eso, por Él ser el creador y el sustentador de todas las cosas, Él debe tener en nuestras vidas la última palabra. También la segunda razón o el segundo fundamento por lo cual Dios debe tener la última palabra en nuestras vidas es porque Él es el soberano. Si ya hemos dicho que Él es el dueño de todas las cosas, entendemos que Él es el soberano. Y como soberano de todo lo que hay, Él debe tener la última palabra. Imagínese usted es dueño de una empresa. ¿Quién debe tener la última palabra en esa empresa? Usted como dueño. Entonces nuestra vida, ¿de quién es? De Él. La empresa, si podemos llamarla así, de nuestra familia, ¿quién es el dueño? Es Dios. Entonces Él debe tener la última palabra en nuestras vidas y en nuestra casa, por ser el creador y el que sustenta todas las cosas, y por ser el soberano, el dueño de todas las cosas. Romanos 11:36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, si todo viene de Él, si todo viene por medio de Él, si todo es para Él, entonces Él es el soberano, Él es el dueño, y usted y yo tenemos que darle toda la gloria a Él. Y la manera más importante, la manera más fácil de darle la gloria es obedecer lo que el que tiene la última palabra nos dice en su palabra. Entonces ya pusimos la base. Dios debe tener la última palabra en nuestra vida. Como hombres necesitamos entender eso. ¿Y por qué nosotros necesitamos entender eso? Porque hoy estamos en una crisis increíble. Como hombres necesitamos entender eso, mis amados hermanos. Estamos en crisis en nuestra propia vida, porque esto es terrible lo que está pasando en la vida del hombre. Pero estamos en crisis en la familia. Yo no sé si por aquí se está dando el caso, pero se me ha dado el caso de personas que tengo que tener consejería, la esposa que me dice, bueno, mi esposo me dijo que él necesita un espacio y que él se va de la casa porque necesita un espacio. Así están los hombres, huyendo a sus responsabilidades, huyendo al compromiso que delante de Dios hicieron un día. Entonces, si Dios es el dueño de nuestras vidas, si Él es el soberano, si Él es el creador de todas las cosas, entonces Él nos ha dejado bien claro en su palabra que solamente los hombres pueden ser felices, los hombres pueden agradarle cuando son obedientes. Si alguien me puede buscar, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 28. A ver qué dice ese versículo. Lucas 11, 28. Sí, ¿qué dice? Dice, antes felices, dichosos, ¿quiénes? Los que oyen la palabra y la guardan. Si Él es el dueño de nuestras vidas, si Él es el que tiene la última palabra, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra ante Él? Obedecer su palabra, oírla y obedecerla, oírla y aplicarla a nuestras vidas, porque sólo así nosotros vamos a poder agradar a Dios. No podemos agradar a Dios de otra manera. Yo no puedo tener a Dios lejos de mí, lejos de ser el dueño de mi vida. Yo no puedo vivir lejos de la palabra de Dios y agradar a Dios. Si yo voy a agradar a Dios, debo comenzar por oír su palabra y guardar su palabra, cumplir su palabra, aplicar su palabra a mi vida.
Si no, no vamos a agradarle. Mire qué interesante, mire de qué manera lo expresa Moisés, o Dios usando a Moisés, en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante. Vamos a leer, voy a leer una versión un poquito diferente, voy a leer la versión de las Américas, siga la suya, por favor. Pero mira lo que Dios le dice. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a tu Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y te multipliques, a fin que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escucha, sino que te dejas arrastrar y te postra ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde vais, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Y dice Dios, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque esto es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿De qué manera Dios iba a bendecirlo a ellos? ¿De qué manera ellos podían recibir la bendición de Dios? Aquel que tiene la última palabra le dice que tienen que hacer algunas cosas que son interesantes. En primer lugar, ¿qué le dice él? Yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Entonces comienza a decirle, ¿qué yo te estoy mandando a ti? ¿Cuál es la última palabra de Dios para estas personas? En primer lugar, él le dice, ¿qué le dice él? Que ame al Señor tu Dios, que ande en sus caminos, que guarde sus mandamientos, para que vivas y te multiplique, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que va a entrar a poseerla. Dios le estaba diciendo a ellos, la única manera de ustedes recibir la bendición de Dios, la única manera, dice Moisés, de ustedes poder vivir felices, ser bienaventurados, ser dichosos, es que ellos obedezcan la voz de Dios. Y lo que Dios le estaba diciendo, ustedes necesitan comenzar amándome, necesitan comenzar escuchando mi palabra, obedeciendo mi palabra. Ustedes necesitan vivir en los caminos que yo he trazado. ¿Por qué? Porque decimos que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas, pero siempre hacemos lo que queremos. Siempre hacemos lo que queremos, sí o sí. Casi siempre hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, recuerden lo que ese pueblo había hecho. Ellos habían tomado su propia decisión de no agradar a Dios. Dios en su gracia le está dando una segunda oportunidad. Van a cruzar, Dios le dice, ustedes quieren cruzar, ustedes quieren llegar, ustedes quieren estar bien, ustedes quieren estar bendecidos en aquel lugar. Tienen que hacer esto, tienen que oír mi palabra. Si no obedece mi palabra, si no guarda mi palabra, si no vive mi palabra, si no se aplica mi palabra, no hay nada. Y sabe que, mis amados hermanos, es triste, es lamentable, pero la crisis que tienen las iglesias y la crisis que tiene la familia, o la familia y por consecuencia la iglesia, es que nosotros los hombres somos los menos espirituales. Somos nosotros los hombres los que menos Biblia conocemos. Somos nosotros los hombres los que menos estudiamos la palabra de Dios. Somos nosotros los que menos leemos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la última palabra de Dios para mi vida? ¿Qué necesitamos? Usted y yo entender eso y arrepentirnos de eso. Las mujeres conocen más Biblia que nosotros. Viven más la palabra que nosotros. Viven más la fe que nosotros. Y tenemos que reconocerlo. No nos interesa la palabra de Dios a la gran mayoría de nosotros. No estudiamos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer la última palabra de Dios para nuestra vida? ¿Cómo podemos conocer los mandatos de Dios? ¿Cómo podemos conocer los deseos de Dios para nuestras vidas?
Necesitamos venir a la palabra. Y Dios le dice, yo le doy como testigo, estoy poniendo los cielos y la tierra como testigo de que estoy dándole la palabra. Le estoy dando lo que ustedes necesitan conocer. Le estoy dando lo que ustedes necesitan entender para poder vivir bien. ¿Sabe qué? Ellos la escucharon en ese momento, pero llegó una generación que se olvidó y más adelante vamos a ver qué pasó. ¿Por qué estamos en caos? Simplemente porque los hombres hemos dejado la palabra de Dios. No nos interesa la palabra de Dios. Como consecuencia que tenemos lo que tenemos hoy día, el caos. Caos por donde quiera. Nosotros mismos gobernando nuestras vidas. Dice John MacArthur lo siguiente. Los cristianos creyeron una vez que sí podían estudiar la Biblia, que sí podían estudiar la palabra de Dios, que sí podían obedecer los principios, que sí podían tener una familia que honrara a Dios, que sí podían tener un matrimonio realizado que agradara a Dios. Eso fue una vez, dice MacArthur. Los creyentes creían eso, creíamos eso. Pero lamentablemente los hombres hoy hemos dejado a un lado la palabra de Dios. ¿Que tenemos más divorcios en las iglesias? Sí o sí. Que tenemos más hombres abandonando sus familias en las iglesias. Que tenemos más hijos rebeldes en las iglesias y en nuestra familia. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de Dios. Hemos dejado a aquel que tiene la última palabra y hemos dejado su última palabra. Por eso, mis hermanos, cada una de estas cosas que nosotros vemos hoy son consecuencia de eso. Más divorcio, más rebeldía, menos hombres involucrados en el ministerio, menos hombres comprometidos en la iglesia, menos hombres siendo esposos fieles, cuidadores de su esposa. Ahora, ¿qué espera ese Dios de nosotros? Ya sabemos que Dios debe tener la última palabra. Ya sabemos que necesitamos oír esa última palabra si queremos ser bendecidos por Dios. Pero ¿qué espera Dios de los hombres hoy? ¿Qué espera Dios? Ese que tiene la última palabra, ¿qué espera de nosotros? ¿Sabe qué Dios espera de nosotros, mis hermanos? Que como hombre nosotros podamos comportarnos como hombre verdaderamente. Que nos comportemos como hombre. ¿Alguien puede buscar Josué? Recuerden aquel momento crucial para la vida de Josué. Muere Moisés. Dios le dice, Josué, es el tiempo de levantarte, es el tiempo de tomar el control de esto. ¿Y qué pasa? Yo sé que por la mente y el corazón de Josué pasaron muchas cosas. Alguien que me lea, por favor, versículos 6, 7 y 9. 1, perdón. Tres veces Dios le dijo a Josué que esfuérzate y sé valiente. Cuando el apóstol Pablo también escribe a los hermanos en Corintios, primera carta a los Corintios, él dice, capítulo 16, versículo 13, está alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sé fuertes. Esas palabras que están ahí son la misma. Eso que Dios le está diciendo a Josué es lo mismo que Dios le está diciendo a la iglesia de Corintios por medio de Pablo. ¿Y qué le dice? Compórtense como ¿qué? Como hombres. Sean hombres. Vivan como hombres. Dios espera que nosotros seamos hombres fuertes y valientes en tiempos de crisis. Y eso es lo que menos hoy día estamos haciendo los hombres. Cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que queremos? Salir huyendo. No queremos enfrentar las cosas. Cuando hay crisis en nuestra familia, hay hombres que lo que están diciendo, yo necesito un espacio, necesito vivir libre.
Yo recuerdo que en una consejería yo le dije, uno fue a decirme, pastor, yo necesito libertad, yo necesito un espacio ahora. Yo le dije, tú debiste pensar eso 20 años antes de casarte. No ahora, 20 años después. 20 años atrás, antes de casarte, debiste pensar lo que quería un espacio. La gran mayoría de nosotros no estamos viviendo como hombres. Josué tenía un gran reto, seguir los pasos de aquel que era su discipulador, de aquel que era su mentor, Moisés. Era un traje muy grande para él, pero Dios le dijo, conviértase en un hombre. Enfrenta este compromiso como un hombre. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestras casas, convertirnos en los hombres de nuestras casas. No para abrir la boca, no para golpearle, no para maltratarla, sino para amarla, cuidarla y proveer, pero como un hombre. Entonces, ¿qué espera Dios? Que vivamos como lo que somos, como nos hizo, como hombres, que nos comportemos como hombres. Un ejemplo más, Daniel, que seamos hombres como Daniel en tiempos de crisis. ¿Recuerdan a Daniel, capítulo 1, versículo 8? ¿Cuál fue la decisión que tomó Daniel? Tuvo una tremenda oportunidad de glorificar a Dios. Daniel está allí y le dicen, Daniel, usted va a comer de la porción del rey. Daniel, un hombre de convicciones, un hombre que estaba claro en lo que creía, que estaba claro en cuáles eran sus convicciones. Él dijo, yo no me voy a dejar arrastrar de estas cosas. ¿Y cuál fue la determinación de Daniel? En esos tiempos de crisis se comportó como un hombre fuerte y dijo, no, prefiero que ustedes me traigan legumbres. Y él confiaba tanto en su Dios que retó a aquel hombre y le dijo, y haga la prueba. Y si estaba mal, nosotros entonces vamos a tomar la comida. ¿Qué pasó? Dios premió la fidelidad de este hombre. En tiempos de crisis, él no salió huyendo. Él se comportó como un hombre. Pero vamos a ver capítulo 6 para que ustedes vean cómo los hombres se comportan como hombres. Con integridad, con determinación y con valor. Capítulo 6, Daniel. Vamos a ver un poquito allí. ¿Cómo vemos a este hombre? Un joven en medio de una crisis que tuvo la oportunidad de guardar todo, pudo haber negado su fe, pudo haber dejado todo y salir huyendo, se comportó como un hombre íntegro, con un hombre con determinación y con un hombre con valor. Capítulo 6, vemos, le pareció bien a Darío hacer que construir sobre su reino 120 sátrapas que gobernaran sobre todo el reino. Y dentro de ellos entonces quiso hacer otro grupo. Y ya estaba Daniel. Este hombre era íntegro. Dice que no le encontraron una sola tacha. Cuando quisieron culparlo, cuando quisieron dañar la vida de Daniel, ¿qué pasó? Dice que no pudieron encontrar nada. Versículo 4. Entonces estos funcionarios buscaban un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podían hallar en él. Un hombre de integridad, un hombre que tenía convicciones, un hombre con determinación. No pudieron encontrar nada. Era fiel en su vida completa. En el reino yo sé que ese hombre tenía sus responsabilidades, estaban al día. Entonces, ¿qué espera Dios de usted y de mí? Que seamos hombres como Daniel. Con integridad, con determinación, con valor. Y eso es lo que menos tenemos hoy día. La gran mayoría de nosotros estamos dejando la responsabilidad de la esposa. Resuelve.
Es más, y esto se va a poner peor todavía, mis amados hermanos. Esa generación que viene detrás de nosotros, debemos orar a Dios para que el Señor haga algo, pero rápido. Porque el ejemplo que muchos de nosotros le estamos dando, más la misma situación del mundo, lo está llevando, lo va a llevar a ellos a una situación mucho más difícil. Mire cuál es la moda ahora. Los jóvenes de ahora dicen, podemos entrar en una relación, pero yo en mi casa y tú en la tuya. Nadie quiere compromiso. Nadie quiere responsabilidad. Todo eso, ¿por qué? Porque hemos dejado al que tiene la última palabra y hemos dejado la palabra de ese que tiene la última palabra. ¿Sabe dónde Daniel formó su determinación, su convicción? En la palabra. Por eso se lo llevaron. Por eso lo trasladaron como un botín de guerra para Babilonia. Porque era un hombre. Estaba capacitado, pero sobre todo creía en su Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué espera Dios de nosotros? De una manera urgente, formar hombres, discipular hombres, para que sean hombres de verdad, con fuerza moral, con excelencia moral, de carácter, hombres con carácter piadoso, agradecidos a Dios, agradables a Dios y que sirvan a Dios de corazón. Y eso es ya, eso es urgente. Usted y yo necesitamos cambiar nuestras vidas para poder hacer una revolución con lo que viene detrás de nosotros. No podemos tener esa generación si usted y yo no cambiamos. Si usted y yo no somos hombres de integridad, con determinación y con valor en este tiempo de crisis, que podamos comportarnos como hombres conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios, yo le voy a decir con toda seguridad que no vamos a hacer nada en la generación que viene detrás de nosotros. Nada. Si queremos hacer algo positivo, necesitamos cambiar ahora. Es el tiempo de nosotros investigarnos. ¿Somos íntegros? ¿Somos íntegros? ¿Tenemos convicciones? ¿No hay precio en nosotros? En tiempo de crisis, ¿qué hacemos? ¿Enfrentamos la crisis conforme a los principios de la palabra o salimos huyendo? Dios espera que usted y yo seamos hombres fuertes en tiempo de crisis. Eso es lo que necesitamos. Yo les decía en un estudio a los hermanos, grupo de hermanos que estamos estudiando las razones por las cuales tenemos que ser diferentes. En una llegamos a estudiar el Salmo 90, que muchas veces usamos el Salmo 90, versículo 12, solamente para hablar de cumpleaños. Yo le decía, ahí no dice eso, ahí dice más que eso. Es lo que está diciendo. ¿La vida es corta? Sí. Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría para aprender a vivir esa vida de tal manera que podamos vivir esa vida corta que tenemos aquí en la tierra en sabiduría. Yo le decía, la gran mayoría de nosotros ya hemos pasado la mitad. Quizá a algunos nos falta un cuarto de vida nada más. ¿Y qué hemos hecho? Hemos pasado por aquí y no hemos impactado la vida de nadie. No hemos discipulado. No le hemos llevado el mensaje de Dios a otro. Quizá hemos sido excelentes profesionales, pero hemos sido malos creyentes. ¿Y qué espera Dios? ¿Qué quiere Dios? Bueno creyentes sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, ¿qué espera Dios? Que seamos hombres y que vivamos como hombres. ¿Qué espera ese Dios que tiene la última palabra? Espera que nosotros como hombres seamos capaces de tomar las decisiones que lleven a nuestra familia por un camino que agrade a Dios. ¿Recuerdan a Josué capítulo 24, versículo 15? ¿Alguien sabe qué dice? ¿O recuerda? ¿Qué dice Josué? ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. Alguien que lo lea, por favor. ¿Lo tienen? Lo busco. Como que estamos lentos. El tiempo está avanzando, señores. 24:15, ¿qué dice? En el momento de que Josué tenía que tomar una decisión, ¿qué dijo?
Se paró como un hombre de Dios, y dijo: es el tiempo de tomar decisión. Yo y mi casa decidimos hacer ¿qué? Servir a Jehová. Elijan ustedes que ustedes quieran servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano, ¿estamos usted y yo en esa intención de servir a Jehová? Somos nosotros como hombres, como sacerdotes de nuestra casa, los que estamos tomando las decisiones de servir al Señor, de venir a la iglesia, de comprometernos con la iglesia, de servir a Dios de todo corazón. Somos nosotros los hombres los que siempre estamos sacando el tiempo para estar ahí delante de Dios cada día, llevando a nuestra familia al Señor, a la presencia de Dios, orando por ella, estudiando la palabra con ellos, ministrando la vida a nuestros hijos. Es lamentable que muchas veces la escuela dominical tiene que enseñar la verdad a nuestros hijos, cuando somos usted y yo como hombres que debemos tomar esa decisión, porque ya Dios lo ha puesto en nuestra vida. Josué, en ese momento final de su vida, después de decirle al pueblo: recuerden una cosa, mire, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, ya es el tiempo final, ya yo estoy listo para partir. Pero yo quiero decirle una cosa: yo y mi casa estamos tomando una decisión. Yo estoy tomando la decisión de que yo y mi casa vamos a estar sirviéndole a Dios. Somos nosotros. Esa responsabilidad es sobre usted, esa responsabilidad es sobre mí. Nuestros hijos varones creen que la iglesia es de mujeres. Nuestros hijos creen que la iglesia, los varones creen que la iglesia es para mujeres. Porque nosotros los hombres, cualquier cosa nos hace romper con el compromiso de un culto al Señor, adorar a Dios. Nunca nos ven orando. Nunca nos ven estudiando la palabra. Nunca nos ven en el compromiso de llevar el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo pueden nuestros hijos, los varones, impactar o ser impactados si usted y yo no lo estamos haciendo? ¿Cómo? No se puede hacerla. Ellos necesitan ver a papá, al hombre que Dios ha puesto en esa casa, que se comporta como un hombre, ¿verdad? Como un hombre en todo sentido de Dios, no en un ogro, sino en el hombre diseñado por Dios, en el hombre de Dios, tierno, amoroso, firme, con convicciones, lleno del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones, diciendo: es la hora de estudiar la palabra, es la hora del devocional, es la hora de ir a la iglesia, es la hora de servir a Dios, es el tiempo de hacer compromiso con Dios. Ellos no ven eso muchas veces. Ven a mamá que siempre está haciendo eso. Y cuando llega el tiempo de la adolescencia y el tiempo de que puedan tomar decisiones, bueno, mi papá no iba, mi papá no se comprometía, ¿qué tengo yo que hacerlo? Tiene Dios que hacer una obra especial y cambiar el corazón de esa persona y enviarle a otro hombre de modelo para que ellos puedan entender que sí, el evangelio es para hombres. Eso espera Dios de nosotros, que seamos hombres que podamos llevar, capaces de tomar la decisión de llevar a nuestra familia por el camino correcto. Hombres como Esdras. ¿Recuerdan Esdras 7:10? ¿Qué hizo este hombre con la palabra? ¿Qué hizo Esdras 7:10? ¿Qué dice? ¿Qué hizo con la palabra? Preparó su corazón para investigarla, para aplicarla y para enseñarla. Eso necesitamos hoy. Hombres así. Eso espera Dios de nosotros. ¿Qué espera de nosotros Dios? Que como hombres podamos llevar a que nuestra familia marche bien y que le demos la gloria a Dios por lo que Él ha establecido. Mire, Dios nos ha dado a los hombres la responsabilidad de ser el líder de la casa. Recuerden que la autoridad es de Dios. La última palabra la tiene Dios. Y esa última palabra ha dicho que usted, como hombre, es el líder de su casa y que usted tiene que cumplir con ese compromiso, con esa responsabilidad. Efesios capítulo 5. Ahí vemos esa responsabilidad. Génesis capítulo 2. Lo primero que Dios hizo fue, después de hacer el hombre, capítulo 2, versículo 15, fue darle una responsabilidad de ser un administrador
y ser un multiplicador. Dios lo puso en el huerto para que lo labrara, pero también Dios al hombre la capacidad de administrar lo que se producía allí. Dios capacitó al hombre para eso. Le dio la responsabilidad de poner los nombres a los animales. Tenía una tarea grande Adán solo de ¿qué? De administrar todo el huerto que Dios había puesto en sus manos. Y después entonces le hace una compañera, dice, ella es tu ayuda. Tú no eres su ayuda, ella es tu ayuda. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Que la gran mayoría de los hombres son la ayuda de la esposa. El 90 no, podemos poner algo más real. El 80% de los estudiantes de las universidades, ¿sabe quiénes son? Mujeres. El 80% de los hombres quieren ser motoconcho. Usted va a un banco, el 80% de los que están en los ejecutivos son mujeres. Y poco a poco el hombre le está cediendo. Yo sé que muchas veces la mujer quiere arropar, pero muchas veces nosotros estamos cediéndole. Y ahora es el tiempo. Hay muchos países donde el hombre se queda en casa y la mujer sale a trabajar. Y muchos de nuestros hogares cristianos, las mujeres están trabajando y los hombres están cuidando la casa. Eso no fue el papel que Dios nos ha dado. El papel que Dios nos ha dado a nosotros es ser el líder.
ese momento de enfrentar a sus hijos y hacerle entender que habían pecado contra Dios, que estaban mal, que eso no era así la manera de adorar a Dios, que ellos habían dejado el camino de Dios. Él simplemente le pasó la mano y le dijo: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que escucho de ustedes? Que ustedes no andan bien. ¿Qué es lo que está pasando con la vida de ustedes? Cuando los hombres no cumplimos con nuestra responsabilidad, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando dejamos el mandato de Dios, cuando dejamos la palabra de Dios y queremos criar a nuestros hijos de una manera diferente, entonces tenemos caos. ¿Y qué necesitamos, mis hermanos? Volver a la palabra de Dios, venir a Dios y oír lo que Dios está diciendo. Si Elí hubiese enfrentado a sus hijos, la cosa hubiese sido diferente. Pero Elí solamente le dijo: mire, muchacho, algo no está bien. Ustedes no están haciendo las cosas bien. Elí tenía que enfrentarlo y hacerlo entender que estaban pecando contra Dios y que estaban haciendo las cosas mal. Pero muchos de nosotros no nos importa cómo viven nuestros hijos. Hoy, permítame hacer una ilustración mía. Hoy me llamó mi hija. Me llamó con una crisis, porque ella es perfeccionista, a ella le gustan las cosas bien. Entonces ella tiene que tomar una decisión, tenía que tomar una decisión. Ella va a cumplir, hasta hacer un trabajo de misiones ahora en este mes, pero tiene que hacer otras cosas. Tenía que ir a un médico, hacerse un chequeo médico, llevar un reporte médico para entrar a la universidad. Pero ¿qué pasa? Los médicos que ella elige, porque tenía que elegir el médico que le iba a atender, el primero había renunciado, el segundo ya no trabajaba en ese lugar, el tercero le da una cita para junio y ella no va a estar en junio en ese lugar. Entonces eso la desplomó. Ella se sentía que me dice: todo me está saliendo mal. Entonces yo tuve que decirle: mi hija, espérate. Recuérdate lo primero, Dios tiene control de todas las cosas. Lo segundo es, si Dios es posible que te esté cerrando algunas puertas, ¿por qué quiere hacer otra cosa contigo? Entonces, vamos a orar al Señor, vamos a buscar la manera, a ver qué Dios quiere enseñarte. Entonces yo tuve que comenzar a ministrarle, a hablarle con la palabra y decirle: espérate, no es así. Dios tiene el control, Él sabe cómo va a hacer las cosas. Necesitamos orar, necesitamos confiar, necesitamos esperar a ver qué Dios está diciendo con esto. Entonces ella se tranquilizó. Pero usted se imagina que en ese momento yo le agarré y dije: mira, muchachita, tú eres una malcriada, olvídate de eso, tú eres una rebelde, tú eres aquello. No, yo tengo que ministrar el corazón de mi hija. Yo tengo que llevar a mi hija a tener confianza a Dios, a volver su confianza a Dios y a que espere en Dios. Entonces ella me dice, porque ella está viviendo fuera, dice que si yo estuviera allá con ustedes, sí, pero si Dios no te tiene con nosotros ahora y tú estás en ese lugar, porque Dios quiere algo especial contigo. Entonces, es el tiempo de que estamos juntos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor y vamos a confortar tu corazón. Pero si nosotros comenzamos, echa para allá, ¿qué es lo que tú estás hablando? Yo estoy demasiado cansado, tengo muchos problemas, tengo muchas preocupaciones. Comenzamos a dañar y cerrar el corazón de nuestros hijos. Hombres, padres, necesitamos cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado como hombres, ser padres y llevar a nuestra familia delante de Dios, guiar nuestra familia al Señor. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Si Él tiene la última palabra, yo debo ir a su palabra, yo debo buscar su palabra y su palabra debe decirme cuáles son los pasos que yo debo dar. Pero si yo no busco su palabra, ¿cómo yo voy a saber los pasos? ¿Cómo yo voy a saber las decisiones que tengo que tomar? Entonces, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Volvernos a Dios y a su palabra. Por eso esta conferencia se llama como edificados sobre su palabra o en su palabra. Entonces necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a Dios, a ver qué dice Dios que yo debo hacer como hombre, como esposo, como padre, como miembro, como pastor, como diácono, como líder de una iglesia. ¿Qué debo hacer para entonces cumplir con la palabra de Dios? Mis hermanos, ¿qué aplicaciones podemos darle a esto?
primer lugar, si nosotros entendemos que Dios tiene la última palabra, yo creo que ya el tiempo se me fue, nosotros necesitamos conocer bien a nuestro Dios para poder confiar en Él y tomar las decisiones que Él nos da. Si Él tiene la última palabra en nuestra vida, ¿qué necesitamos? Conocer bien quién es Dios. Si usted no conoce bien quién es Dios, yo le aseguro que usted no va a confiar en Dios. Entonces necesitamos conocer bien quién es nuestro Dios. Y la única manera de conocer bien a Dios, ¿por medio de qué? De su palabra. Entonces necesitamos volver a su palabra, estudiar su palabra, vivir su palabra, creer su palabra y aplicar su palabra a nuestra vida. Si no, no vamos a conocer quién es Dios. También, mis hermanos, necesitamos ser valientes para enfrentar los obstáculos de la vida. Necesitamos ser valientes. Viene la idea. Recuerden a este muchacho, David, que llega al campo de batalla, escucha lo que está pasando. Uno de sus hermanos dice: conozco tu corazón que es perverso, tú lo que quieres venir para saber qué es lo que está pasando, cómo se da la guerra, cómo se da la batalla. Pero David en un momento determinado le dice al rey: rey, yo estoy convencido de que yo puedo enfrentar a ese hombre. El rey le dice: tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra. Pero dice: sí, pero yo sé quién es mi Dios que me ha defendido. En los momentos de crisis, cuando tenía que cuidar las ovejas de mi padre, cada vez que se levantaban osos, cada vez que se levantaban estos animales, yo sé que Dios tenía el poder y me libró, y me puede librar y me va a librar de la mano de ese incircunciso. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios. Usted y yo necesitamos conocer a nuestro Dios para ser valientes y enfrentar los obstáculos de nuestras vidas. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Desarrollar una relación personal y real con Dios. Si no desarrollamos una relación personal, real con nuestro Dios, no vamos a confiar en su palabra ni vamos a confiar en Él. Usted y yo necesitamos confiar en nuestro Dios, pero para eso hay que tener una relación personal. No de 5 minutos al día en la mañana. Una relación diaria, 24/7, si podemos usar la palabra, con nuestro Dios. Y por último, necesitamos convertirnos en hombres de oración. Hombres de oración. Hombres que doblen las rodillas delante de Dios. Hombres que clamen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Porque Él es nuestro Dios. Y porque puede cambiar la historia usándote a ti y usándome a mí. Pero tenemos que cambiar nosotros primero. Volvernos a Dios y a su palabra. Y quiero decirte estas cosas. Tu casa, tu iglesia, tu ciudad, necesita hombres que sean auténticos. Hombres que no teman mostrarse afectuosos. Hombres que no teman liberar sus sentimientos cuando tienen que llorar, cuando se sienten tristes. Hombres que abracen a sus hijos y le den besos a sus hijos. Hombres que no teman llorar cuando estén tristes. Hombres que admitan cuando se equivocan y reconocen que han pecado delante de Dios. Y hombres que no teman pedir ayuda cuando lo necesitan. Ese es el tipo de hombre que necesitamos. Pero para eso necesitamos volvernos a Dios y volvernos a su palabra. Sin eso no podemos ser ese tipo de hombres. Recuerda, ¿quién tiene la última palabra? ¿O quién debe tener la última palabra? Dios. Y en su última palabra, en su palabra, la Biblia, Él dice cómo nosotros debemos vivir. Yo espero que estas cosas, que estos principios puedan tocar nuestros corazones y nos despierten y nos ayuden a abrir nuestros ojos y ver que el panorama en el que estamos no es el mejor. Hay una crisis de hombre, de hombres íntegros, de hombres que amen a Dios, que anden en sus caminos y que guarden su palabra. Y a usted y a mí se nos ha dado esa responsabilidad de amar a Dios, andar en sus caminos y guardar su palabra. Que Dios le bendiga en esta noche y que nuestros corazones sean ministrados por Dios y podamos convertirnos en esos hombres fuertes en tiempos de crisis. Oremos al Señor. Bendito Dios, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos a ti. Solamente tú eres Dios en los cielos y en la tierra, merecedor de alabanzas, digno de ser alabado y exaltado todo el tiempo. Oh Dios, tú eres el soberano, el dueño de nuestras vidas. En esta hora, Padre, yo quiero pedirte que tú toques nuestros corazones, de tal manera que nos ayudes a entender
que debemos tomar decisiones en nuestras vidas. Como hombres necesitamos convertirnos en los líderes de nuestra casa, en los padres que van a guiar sus familias delante de ti, Señor, en adoración. Necesitamos convertirnos en aquellos hombres que van a ser ejemplo para la próxima generación, entendiendo que tú, oh Dios, tienes la última palabra. Ayúdanos a volvernos a tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu palabra con el corazón y dejar que esa palabra afecte nuestras vidas y que nosotros podamos vivir para ti. A ti te alabamos y a ti te adoramos, Señor, y te glorificamos. Gracias por esta noche, pero ministra, Señor, a nuestras vidas. Toca nuestras vidas y ayúdanos a arrepentirnos, a cambiar y a volvernos a ti. A ti sea la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.